¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El aumento de 20% al salario mínimo a partir del 1 de enero del 2020 es indudablemente histórico y contribuye a abatir el rezago que sufrió en más de 30 años. De esta forma, a nivel nacional, el salario mínimo pasará de 102 pesos con 68 centavos a 123 con 22 centavos al día. Al monto total, el mensual será de 3,746 pesos. Cumple en parte con el ofrecimiento de la cuarta transformación de Primero los Pobres. Eso en términos numéricos. Pero en términos cualitativos, el poder adquisitivo del salario se deterioró en un 75% en los últimos 30 años, por lo que su recuperación no está a la vuelta de la esquina. Es más, a partir de 1972 es clara el alza ficticia de los salarios mínimos durante el periodo de Luis Echeverría debido a una inflación descontrolada, para después observar una caída brutal y sin control durante 4 sexenios consecutivos. López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Los gobiernos del PAN lograron controlar la inflación, pero olvidaron que debió privilegiarse el incremento real del salario mínimo, ligeramente por arriba de la inflación, cada año durante cada negociación obrero-patronal. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, publicada por el INEGI, actualmente en México hay alrededor de 2,076,894 trabajadores que reciben como compensatorio económico un salario mínimo, cifra que representa el 5,7% de los asalariados totales y el 3,8% de la población ocupada actualmente. La edad promedio de los trabajadores que ganan un salario mínimo es de 35,6 años y tienen un promedio de nivel de instrucción de 8 años de escolaridad, lo que significa haber dejado la secundaria trunca. Del total de los trabajadores que ganan salario mínimo, el 56,4% labora de 40 a 48 horas por semana, entre 8 y 9 horas diarias, aunque solo el 25,7% de este total está considerado como empleo formal. Las ocupaciones que predominan este tipo de trabajo asalariado son los trabajadores que se desempeñan en servicios profesionales, aquellas personas que realizan, por ejemplo, limpieza, planchado de ropa o que atienden restaurantes, cafeterías, son conserjes, eso por mencionar algunos ejemplos. Su aportación es del 24,2% del total, seguido de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, que representan el 23,2%, y los comerciantes con un 19,2%. En términos de los alcances en materia de justicia económica y social, aún queda mucho por hacer, ya que de los 125 millones de habitantes en México, 93 millones tienen 15 años o más, y de estos, el 55,6 millones forman parte de la población económicamente activa, que incluye a todos los habitantes que están disponibles para la producción de bienes y servicios en el país. Y de ellos, solo 2,5 millones, esto es 4,5%, reciben máximo 5 salarios mínimos al mes como pago por su trabajo. En contraste, 8,705,172 personas ocupadas perciben ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo o menos. De ese total, 3 millones habitan en las zonas urbanizadas del país y 5 millones habitan las zonas menos urbanizadas. A lo anterior debe añadirse la cantidad y porcentajes de personas que no perciben ingresos por los trabajos que desarrollan,
En total, este grupo suma 3.254.000 personas, cifra equivalente a los 6 puntos porcentuales de la población ocupada en el país. De la suma total, 672.000 son quienes no reciben ingresos y trabajan en las zonas más urbanizadas. Estos representan 2.45% del total de la población trabajadora de los mayores centros urbanos del país. Esta precariedad laboral constituye el gran obstáculo para ampliar el mercado interno y generar un crecimiento más dinámico de la economía. Es decir, para tener personas con capacidad de adquirir bienes y servicios, la economía pues es un sistema y toda afectación, por mínima que sea, a uno solo de sus componentes, genera repercusiones en cadena. El ton y el son está en que el Banco de México debe analizar dónde tendrá impacto este nuevo incremento sustancial del salario en términos financieros. El problema es que este incremento salarial no llega de la mano de un aumento de la productividad. Son ya 2 años consecutivos de incrementos en el salario mínimo que no se reflejan en un incremento de la productividad y esto en aumento de los costos. Por el favor de su atención, muchas gracias, tengan felices fiestas y a partir de enero seguiremos viendo el ton y el son del 2020.